Elige el tema para el próximo video. Ya sé. Elijo esta. Hola Plex, bienvenidos otra vez a mi canal, el de su profesor de memes de confianza. Como vieron en el meme del inicio, tras varias recomendaciones de algunos seguidores y no seguidores, terminé decantándome por hacer un video que nada tuviera que ver con los temas propuestos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué no? Porque patata. Básicamente es porque patata, porque mayonesa. La semana pasada me encontraba reviendo una serie que a mi entender es una obra maestra. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Como tal, ameritaba que la viera una segunda vez. Estoy hablando de The Promised Neverland, un anime actualmente transmitido en Netflix que espera su segunda temporada para el año que viene. Este está basado en el manga del escritor japonés Kaiju Shirai. A pesar de que es una serie que obtuvo cierta popularidad, pienso que no es tan valorada como lo que a mi entender debería serlo, ni valorada desde el punto de vista que tendría que haberlo sido. A ver, vale aclarar, iluminar, resaltar que el hecho de que una serie sea buena no implica que sea una obra maestra. Incluso a veces nos gustan obras que viéndolas de forma objetiva puede que sean hasta malas. Incluso puede que te guste más ver una buena serie que una obra maestra. El hecho de que sea una obra maestra implica que dicha obra tiene una armonía perfecta que combina todos los puntos positivos que puede tener una. The Promised Neverland lo tiene todo. Una buena historia, entrañables personajes, buen desarrollo de los mismos, villanos convincentes, críticas escondidas bajo metáforas y sobre todo, y lo que a mi entender la hace perfecta, una carga filosófica muy fuerte, haciendo que en pocas discusiones se puedan identificar distintas corrientes de pensamiento que incluso pueden contraponerse entre sí mediante unas pocas palabras. Eso es lo que vamos a hacer hoy, analizar esta serie y dejar plasmado con este análisis al menos una porción de la carga que tiene para mostrar al espectador, que muchas veces pasan desapercibidos. Tengo que aclarar que por el análisis explicaré la trama e historia general de esta primera temporada y asimismo haciendo énfasis en ciertas escenas, lo que por ende significa que este video estará plagado de spoilers, por lo que si no la viste todavía, que no entiendo qué tenés que estar haciendo para no verla. Te recomiendo que pauses el video, te hagas unos buenos pochoclos, palomitas, popcorns y te mandes una maratón de esta serie que vale la pena. Hay varios autores que podemos identificar a lo largo de esta serie, pero el que está más expuesto a la hora de su análisis es sin duda Arthur Schopenhauer. Para aquellos que estén descolocados y no sepan quién es el que popularizó la frase, la famosa frase, el mundo es una mierda. Nuestro filósofo pesimista por excelencia. La vida es una mierda. 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 Vamos a explicar el primer capítulo a grandes rasgos. La historia comienza mostrándonos un orfanato donde crecen unos niños, obvio, sin familia, que son criados por Isabela, alias madre de todos los niños. Estos estudian, juegan y hacen tarea de lo más normales, hasta que se les encuentra una familia de acogida que los adopta y se los ve verdaderamente felices ahí. Enseguida nos muestran a Norman, Emma y Ray, los niños más inteligentes y con mejores aptitudes y los mayores de entre todos los allí presentes. A lo largo del primer capítulo nos plantean una interrogante que a Norman le cruza por la mente. ¿Por qué no podemos salir? ¿Qué me lo impide? ¿Qué hay detrás de la reja a las que tanto nos prohíben acercarnos? Ray es la representación de la objetividad, pero es en pocas palabras otro niño nerd y además un poco emo que dice que es evidente que no hay tanto peligro como les dicen que hay en la reja misma. Emma, por otro lado, que es la representación de la bondad y el amor, dice que madre los ama y si ella lo dice, debe ser porque tiene motivos. ¿Cómo se lo decimos, señor? Luego nos plantean otra interrogante manifestada por los demás niños del orfanato. ¿Por qué los niños que se van no les escriben? Llegan a la conclusión apresurada de que se divierten tanto con sus nuevas vidas que se han olvidado de ellos. El capítulo avanza por algunas escenas que solo sirven para mostrarnos tanto las fortalezas de los niños superdotados del orfanato, como asimismo dejarnos ver aún más que ellos son muy felices con esas vidas. Pero por supuesto, una historia no se crea a partir de felicidad pura, y en palabras de Schopenhauer, esta felicidad solo es una representación que ellos hacen de su entorno. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Porque en la noche que una niña de las menores, 6 años, se va a ir con su nueva familia, se olvida de su conejo de peluche.
por lo que Norman y Emma intentan alcanzárselo a la dichosa reja, antes de que Madre y Connie, la niña conejo, se vayan de su alcance. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! Sin embargo, al llegar encuentran un camión, y en él el cuerpo sin vida de Connie, y unos monstruos a los que a partir de entonces llamaron demonios, que se la llevaban para ser devorada como si fuera un plato gourmet. Y no es más que la madre, en la que confiaban, quien los entrega a esas criaturas tan grotescas. ¡Eres un monstruo sin corazón! ¡Él derramó sus lágrimas por ti y tú nunca valoraste su amor! No conforme con esto, se enteran en ese mismo momento que no se encontraban en un orfanato, sino en una granja. Una granja donde los criaban en diferentes rangos de calidad para que en cierta edad sean entregados como pequeños aperitivos. El final del primer episodio nos dará la apertura para toda la trama de la serie. Norman declara que hay que escapar, y Emma que hay que escapar con todos antes del próximo envío. Hay que salvar a los niños. Esta es la trama. En cuanto a la crítica, no habría mucho que decir. Los demonios representan poderes externos, no uno en específico, sino la suma de ellos, que cría a los seres humanos, unos seres humanos sumidos en la ignorancia, con su sistema de granja para finalmente ser devorados. De hecho, los más inteligentes son platillos de alta calidad por el desarrollo de sus cerebros. Que lo que más le importe de los inteligentes sea el cerebro debería darnos una idea de por dónde van los tiros. Crían al grupo de humanos en granjas, donde les dan una apariencia de tranquilidad y prosperidad con preocupaciones simples y cotidianas, y a su vez vigilados por alguien que a simple vista parece la autoridad suprema cuando no es más que un empleado de influencias mucho más importantes. Viéndolo de esta forma, no parece una obra de mucha fantasía. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Sin embargo, más importante aún, y lo que nos atañe el día de hoy, es el hecho de que el autor plasmó en su obra la tesis de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. En esta obra, el filósofo pesimista por excelencia nos quiere explicar algo a lo que el ser humano siempre ha buscado respuesta. ¿Qué es el mundo? No por qué ni cuándo. ¿Qué es el mundo? Arthur desarrolla su pensamiento a partir de la división del mundo planteada por Kant en fenómeno y noúmeno. Me recuerdo a mí. En simples palabras, el fenómeno es lo que nosotros creemos que es el mundo, lo que nosotros creemos ver, y el noúmeno es la cosa en sí misma, lo que es realmente, la verdad. En este caso, el fenómeno es la vida sin preocupaciones dentro del orfanato, y el noúmeno es el cultivo de humanos en la granja para hacer alimentos. Sin embargo, Arthur establece esta diferencia. El fenómeno es una representación, y la voluntad es la cosa en sí misma. La voluntad, según dice, es la esencia de todo, la verdad absoluta, aquello que nos mueve y que es y que siempre será. No es Dios, no lo confundamos. Dios no existe. Es la esencia de todo en su totalidad. Es un impulso ciego y universal que solo quiere, solo desea. No tiene conciencia ni conocimiento. Por otro lado, la representación es la forma en la que se manifiesta la voluntad, siendo el ser humano algo como el proyecto o la representación definitiva de la voluntad. ¿Y voluntad de qué? Pues voluntad de vivir. Asimismo, Schopenhauer nos dice que no existe el individualismo. Todos somos iguales porque todos somos, en esencia, voluntad. Y las individualidades que creemos que existen son mera representación que nosotros nos hacemos de nosotros mismos y del otro. Ahora yo me pregunto así como con un paréntesis, ¿no? Si la voluntad es la realidad y somos mera voluntad, y la representación es lo que nosotros mismos, que está en nuestra mente, nos hacemos la idea y la imagen de nosotros mismos y del otro, ¿por qué no me representé como un surfista musculoso de 2 metros? Digo, no costaba tanto. ¿Por qué el mío no se ve así? En un ejemplo burdo, es como si tuviéramos un Oculus Rift y lo que viéramos es solo una realidad virtual alternativa. En esencia, somos voluntad irracional de vivir. Por tanto, no hay una explicación de por qué la voluntad quiere vivir, porque el por qué implica razones y justamente es irracional. La voluntad nos demuestra un mundo lleno de criaturas miserables que luchan por la supervivencia, mostrándonos que al final la vida es dolor. Debo decir que es una vista deprimente. Como antes mencioné, la voluntad de vivir se basa en querer.
La voluntad quiere vivir, se quiere lo que no se tiene. La voluntad siempre persigue un deseo, un querer, que a fin de cuentas es inalcanzable. Esta forma de querer y desear todo el tiempo nos lleva a una insatisfacción constante, y cuando uno llega a concretar lo que quiere, se manifiesta el aburrimiento. Por ende, la voluntad de vivir nunca tiene un final bueno, por así decirlo. Y esa necesidad de deseo que nunca es satisfecho lleva al ser humano a las múltiples atrocidades que comete, como por ejemplo la guerra. Todo ser viviente es voluntad de vivir, y el mundo en el que vivían los niños no es más que representación de lo que ellos quieren que sea, hasta el momento en el que ellos ven fehacientemente a dónde van sus amigos. Es que salen de la ignorancia de esa vida de representación que tenían y finalmente encuentran a la voluntad. Recordemos que cuando hablamos de la voluntad como la cosa en sí misma, hablamos de la voluntad como la verdad de las cosas. A ellos se les revela la voluntad, que al fin y al cabo, esa voluntad es todo lo que les rodea, incluyéndolos a ellos mismos. La representación que tenían de ellos como niños felices en un orfanato, criados por una cariñosa madre hasta que son entregados a una bonita familia, se deshace y ven la verdad de las cosas. La cosa en sí misma, la voluntad. Ellos son alimento, producido en una granja, entregados por la administradora a los comensales que los devorarán. Cuando crees que estás bien, viene la vida y te pega una hostia. Cuando crees que estás mejor, viene la vida y te pega 2 hostias. Y cuando te has levantado, te tropiezas y te caes. Se plantean por primera vez el hecho de que quieren vivir y aceptan esa voluntad, que a fin de cuentas, tal y como dice Schopenhauer, solo les trae dolor, una persecución constante de un deseo prácticamente inalcanzable: vivir. Porque a fin de cuentas, la muerte siempre está ahí. ¡No me asustes! Todos vamos al mismo lugar. Por tanto, ese deseo, esa voluntad de vivir, nunca será satisfecha, porque en algún momento vais a palmar, digo, todos vamos a morir. Aunque haya que intentar que sea lo más tarde posible.